Antonio Seguí, un homenaje, un cariño, aquel con quien estuvimos compartiendo muchos tiempos diferentes, mucha relación con antigüedades, con África, con espíritus, aquel que nos enseñó y nos mostró, aquel hombrecito que circula por las grandes ciudades, por los aeropuertos, aquel viajero. ¿Qué debía tener en esa cabecita ese personaje que él reiteraba? Gran profesor, gran amigo y por mucho, mucho tiempo muy recordado en Francia, fundamentalmente por sus enseñanzas, por sus cátedras, por su forma de ver la vida. ¿Lo vemos? París, muy cerca de París, en Arcueil, en una casa donde en este momento decidió Antonio Seguí instalar su estudio, su vivienda, un lindísimo jardín que le permite quizás a veces retirarse del bullicio de lo que es su casa. Y por otro lado debemos destacar el hecho de que hay una placa que habla de Raspail, que seguramente muchos hemos oído o visto en los mapas de París, Boulevard Raspail, y quizás se desconozca que fue un luchador, alguien que tuvo varias veces en la cárcel por sus ideas democráticas. Y entonces este tema de estar un poco alejado del bullicio de París para poder dibujar, para poder pensar, para pintar, nos lleva a preguntarle a Antonio, y este es un gran interrogante, porque muchos de nuestra audiencia, mucha importante audiencia, le gusta leer biografías e imaginarse cómo vivían los pintores. ¿Cómo vive hoy en París un pintor argentino que hace 32 años que está radicado en París, su cosa cotidiana? Te explico un poco. Yo este taller lo alquilé durante muchos años. Yo estoy instalado aquí desde 1964, 63, y siempre viví bastante lejos del atelier, así que tenían ese viaje intermediario que me separaba de mi casa al taller, y mis horas de trabajo eran muy variables. Últimamente, quizá con los años, hay una especie de orden que se va haciendo en la vida de cada uno, y vivía cerca de la Bastilla. ¿Un poquito menos bohemio? Un poquito demasiado de repente, pero bueno, lo asumo como puedo. Viviendo cerca de la Bastilla, yo vivía cerca de la Place de Bosch y necesitaba una cierta hora, un cierto tiempo para venir. Es decir, hay un periodo entre las 7 y las 9 en que si uno no se hacía la escapada, o bien tardaba 1 hora o 45 minutos, o bien 15 minutos, que era lo que yo hacía cuando llegaba al taller saliendo de casa antes de las 7 de la mañana. Mi vida ha cambiado mucho, porque después que vivo hace 2 años aquí al lado, mis horarios se han transformado porque tengo mucha más libertad de acción. Muchas veces me pasa que a las 4 de la mañana empiezo a trabajar aquí, y a las 11 hago una pequeña siesta de 11 a 12, hago un pequeño almuerzo con algún amigo, que es el momento que yo aprovecho para verlos, y después sigo trabajando hasta las 7 de la tarde, 8 de la tarde, que corto un poco para estar con los chicos y participar de eso que se dice la vida familiar. ¿Cómo es tu recorrido por París? ¿Cuáles son los puntos que te gustan? ¿Cuál es el sabor que le vas rescatando a la ciudad? Yo tengo aparte de lo que hago, tengo una gran pasión por las artes, entre comillas, primitivas, que es el arte africano, el arte de Oceanía y el arte precolombino, y mis cortes del trabajo son casi exclusivamente relacionados con eso, bien porque hay una venta y me hago una escapada a Londres o a Nueva York, o bien porque hay una venta en Drouot que me interesa y me hago un salto y me pierdo toda una tarde. Pero parte de otra de las buenas pasiones que tengo, y está en lugares como muy
marcados. muy determinados. Hay 2 o 3 galerías en la Rive Droit cerca de Franklin Roosevelt y el resto están en Saint-Germain, que son ¿Cuáles son esas los dos barrios galerías? ¿Cuáles son esas 2 galerías que prefieres? Bueno, una es la Galería Mermoz, que está en la Rue de Cirque, y después hay 2 o 3 galerías, Pierre Rodin y Huguenot, que está en la Rue Guénégaud, y después Montbrison en la Rue de Beaux-Arts, que son las 3 que más conozco y que más frecuento, que tengo una relación. Y que compartí sus iniciativas. Relaciones bastante estrechas con sus propietarios. Esto de las relaciones estrechas también te lleva a organizar seguramente algún pequeño grupito gastronómico. Bueno, tenemos gente, el grupo gastronómico lo tenemos con gente muy abierta. Hay un pintor que nos acompaña siempre, un médico, un diputado suizo y 2 amigos banqueros, que son los que 3 o 4 veces por año hacemos una gira, o bien por Francia, o bien por los restaurantes de París, por los 4 o 5. Muchas veces no son dan los grandes nombres, más grandes nombres, pero hace poco tiempo descubrimos un bistró que está muy cerca de aquí en la Porte d'Orléans, que hace 2 años tenía 12 mesas, de las cuales estaban ocupadas 3, y hoy tenés que reservar con una semana de anticipación, por ejemplo. Es decir, nos gusta también Francia te da esas sorpresas. Descubrir cosas, sí.